trabajando en esta investigación. Y también, pues, resaltar que tenemos financiamiento para realizar este proyecto por parte de la DEGAPA y también de CONACYT. Y también resaltar la colaboración tanto nacional como internacional con grupos principalmente de España. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les presento lo que sería un esquema tradicional de una planta de tratamiento de agua residual doméstica, por ejemplo, en la cual nosotros utilizamos los lodos que se generan en los sedimentadores primario y secundario para aprovecharlos y formar energía renovable en forma de biogás, ¿no? Principalmente de metano. Entonces, en esta configuración, pues nosotros consideramos que es muy conveniente porque estamos generando energía renovable a partir del tratamiento de residuos. Entonces, el digestor anaerobio, que es el bioreactor en el cual se genera el biogás, que es principalmente metano y CO2, podemos utilizar ese biogás, lo almacenamos y podemos utilizarlo para diversos fines. Si le das clic, tiene otra, por favor, si le damos un clic. Sin embargo, nosotros hemos hecho estimaciones cuando nosotros purgamos ese reactor para alimentarlo con lodo nuevo, que hay una emisión muy importante de metano durante esta purga de digestato, digamos, el contenido que ya ha reaccionado en el digestor. Para un biogás, por ejemplo, con 60% de metano y 40% de CO2, hemos estimado que algo así como 20 litros de metano por metro cúbico estamos emitiendo de metro cúbico de digestato que estamos purgando. Y hay que considerar que el potencial de calentamiento global del metano es aproximadamente 28, algo así como 30 veces del CO2, considerando 100 años de tiempo de permanencia del metano en la atmósfera. Entonces, es un poco paradójico, ¿no? Porque estamos tratando aguas residuales, estamos generando energía renovable, pero hace falta un apretón de tuercas, porque todavía este proceso puede ser muy contaminante si no lo operamos de forma adecuada. La siguiente, por favor. Y este problema se puede agudizar un poco más si consideramos que nosotros purgamos este reactor que genera el biogás y lo almacenamos durante cierto tiempo. Se ha reportado que cuando nosotros almacenamos a cielo abierto este digestato, pues sigue reaccionando. Entonces seguimos produciendo metano. No solamente el que ya venía disuelto de la operación del digestor, sino también sigue generando metano adicional. Entonces es un problema que se complica todavía más. Y aquí lo que puse en amarillo es que es un problema ambiental paradójico, porque estamos emitiendo gases de efecto invernadero en instalaciones que tratan residuos contaminantes. Entonces, es un problema ambiental que tenemos que solucionar. La siguiente, por favor. Y el objetivo, digamos, general de este proyecto, de esta línea de investigación, es desarrollar una plataforma tecnológica que nos permita abatir las emisiones de metano derivadas de la purga de digestato en plantas de tratamiento de aguas residuales que producen biogás. Aquí vale la pena resaltar que no solamente sería aplicable a este escenario que les comento, sino también a muchas otras aplicaciones en las cuales producimos biogás. Por ejemplo, cuando queremos hacer digestión de residuos sólidos urbanos, como lo comentaba el doctor Iván Moreno el día de ayer. Entonces hay otras opciones, pero digamos que el modelo marco en el cual tenemos este proyecto son las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces la plataforma que nosotros estamos proponiendo es mediante el uso de la remoción anaerobia de metano acoplada a la reducción de nitrato o de nitrito, ¿no? Este proceso en general se conoce como NAON por sus siglas en inglés, y aquí se presenta un esquema muy sencillo de cómo sería este proceso. Entonces tenemos la purga del digestor y nosotros añadimos nitrato o nitrito y se lleva a cabo un proceso en el cual nosotros reducimos el nitrato o el nitrito a nitrógeno molecular y el metano se convierte en CO2, es una oxidación, ¿no? Entonces aquí abajo están las ecuaciones, digamos, geométricas de estas reacciones, tanto con nitrato como con nitrito, y vemos que son termodinámicamente muy favorables, incluso más favorables con nitrito que con nitrato. Y es importante mencionar que en el contexto de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales siempre tenemos disponible tanto nitrato como nitrito, que son etapas, digamos, son formas del nitrógeno
típicas durante el proceso de eliminación de nitrógeno en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces no tenemos que comprar nitrato o nitrito, ya está en las plantas de tratamiento de aguas residuales y se puede utilizar en este proceso. Otro clic, por favor. Entonces, ¿cuáles son las grandes ventajas de este proceso metabólico? Es que los aceptores de electrones, tanto nitrato como nitrito, pues están ahí, están disponibles y están listos para que los utilicemos, ¿no? Por así decirlo. Y también la cosa más importante en este caso es que no hay limitaciones por transferencia de masa, ya que aprovechamos que el metano está disuelto en el digestato, ¿no? A diferencia de otras tecnologías, por ejemplo, los sistemas aerobios, en los cuales tenemos que inyectar aire u oxígeno y puede haber un proceso de desorción de ese metano, entonces volver a solubilizarlo es muy difícil. Entonces aquí nosotros no tenemos problemas de transferencia de masa, entonces los sistemas pueden ser muchísimo más eficientes, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Pero bueno, no todo es color de rosa, nos hemos enfrentado a muchos retos, tanto, digamos, desde el aspecto microbiológico como tecnológico. El primer gran reto es, obviamente, el microbiológico. Los microorganismos casi nunca hacen lo que uno quiere, pero bueno, tratamos de obligarles de alguna forma. En este caso, el proceso NAOM se ha reportado tradicionalmente en la literatura que se lleva a cabo por la combinación, digamos, la actividad de dos microorganismos. Por una parte tenemos a Methanoperedes nitroreducens, de acuerdo, que es una arquea muy particular que lleva a cabo la primera etapa de la reacción, ¿no? Y luego tenemos acoplada la actividad de una bacteria que se llama Metinobilabilis oxífera. Sin embargo, estos microorganismos tienen tiempos de duplicación de semanas, incluso de meses, dependiendo de las condiciones. Tenemos que cuidar que no se produzca N2O o que sea esto despreciable, no mínimo en el proceso. Aquí les presentamos el sistema experimental en un esquema más o menos simplificado. Hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en la implementación de este sistema y lo que quisiera resaltar del sistema experimental que ya tenemos en el laboratorio perfectamente optimizado y trabajando es que no hay ingreso de oxígeno ni de ninguna parte del reactor y tampoco mediante la alimentación del sistema experimental que tenemos en el laboratorio. Este es un gran problema a nivel experimental porque muchas veces no nos damos cuenta que metemos una cantidad importante de oxígeno al sistema y generamos metabolismos alternos, lo cual ha conllevado a que se tengan conclusiones pues, dudosas, por así decirlo, ¿no? Del proceso. Entonces, en este caso, nosotros garantizamos que el sistema es perfectamente anaerobio y entonces todas las tasas de remoción de metano, producción de CO2, posible producción de óxido nitroso, lo tenemos perfectamente cuantificado y solamente asociado al proceso que estamos estudiando. También tenemos pues una amplia experiencia en cuanto a instrumentación y control de los sistemas. Pues tenemos medición de metano, de CO2 y de óxido nitroso. El N2O es difícil más o menos de medir, entonces no mucha gente lo hace, nosotros sí lo hacemos. Y finalmente, algo que quiero destacar es que es el primer trabajo, o sea, los primeros trabajos son nuestros en los que operamos el sistema de forma continua. Casi siempre se hacen botellitas, condiciones bien alejadas de la realidad, ¿no? De una posible aplicación real. Nosotros lo hacemos en condiciones relevantes a lo que encontraríamos en una planta de tratamiento de aguas residuales. Por otra parte, en cuanto a la microbiología, nosotros probamos diversos inóculos y sobre todo los que son ampliamente disponibles y sobre todo aquellos que podemos encontrar en la planta de tratamiento de aguas residuales. Y llevamos a cabo la caracterización de las poblaciones que se van enriqueciendo por medio de técnicas de biología molecular de última generación. La siguiente, por favor. Le quedan 2 minutos, doctor. Sí, gracias. Entonces aquí básicamente voy a resumir los hitos del proyecto, la microbiología. Nosotros comúnmente se reporta que solamente esos microorganismos que les comenté pueden llevar a cabo el proceso. Nosotros hemos encontrado que no es así. Hay toda una gama de comunidades microbianas que podemos obtener a partir de los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto lodo secundario de recirculación como combinaciones de lodo secundario con lodo anaerobio, pueden llevar a cabo el proceso sin ningún problema. La siguiente, por favor. Aquí vemos algunos ejemplos claros de experimentos que hemos hecho, como la oxidación de metano está perfectamente acoplada al consumo de nitrato y un poco de generación de nitrito. Entonces, es un gran logro lo que tenemos aquí porque no dependemos de esos microorganismos que son muy lentos. Podemos hacerlo con microorganismos
que podemos encontrar de inóculos muy accesibles, incluso en la misma planta de tratamiento. Bueno, la implementación en continuo. Aquí estamos demostrando por primera vez que podemos remover una gran cantidad de metano en estos procesos. Entonces aquí, el primer nivel que tenemos aquí con la alimentación solo con nitrato, que vemos aquí la tasa de remoción de metano en gramos metro cúbico hora, llegamos a 30, a un valor de 30. Que esto, algunos reportes lo han, ya se ha reportado, pero cuando combinamos nitrato y nitrito llegamos casi prácticamente a 55 gramos metro cúbico hora, que es la tasa de remoción de metano anóxico más alto. Nadie ha reportado una tasa tan alta, ¿no? Entonces estamos muy contentos porque es un proceso bastante robusto y bastante eficiente. En cuanto a la emisión de N2O, encontramos que sí hay una pequeña emisión de óxido nitroso. Aquí en la gráfica ponemos el factor de emisión de óxido nitroso que va del 0 al 1%. Aquí encontramos que está en torno a 0.1%. Es muy pequeño, pero sí se llega a producir cuando tenemos nada más nitrato, el cual después de 25 por sí mismo deja de emitirse, ¿no? Las comunidades microbianas son capaces de consumirlo. Sin embargo, cuando cambiamos drásticamente a nitrato y nitrito, sí hay una primera etapa de emisión que llega hasta 0.6, pero baja a menos de 0.2 en poco tiempo. Nosotros pensamos que si dejamos por más tiempo el cultivo, es capaz de llegar a 0. Y para concluir brevemente, pues es un proceso que tiene gran potencial en el contexto que hemos estado comentando. Tenemos tasas de remoción muy altas, son sistemas muy eficientes, en continuo. Hemos identificado los parámetros que debemos de controlar, sobre todo para evitar la emisión de N2O, pero nos queda pendiente todavía identificar claramente cuáles son los microorganismos responsables del proceso. Sabemos que hay muchos, pero específicamente quiénes y cómo lo están haciendo es la parte fina que nos hace falta por elucidar. Y la última, pues nada, ya hay varios estudiantes graduados en este tema de licenciatura. Por ahí Mauricio Flores ganó el premio a la mejor tesis del instituto. Y bueno, pues si a alguien le interesa, aquí hay algunos artículos que hemos publicado al respecto. Y les agradezco mucho su atención. Muy amable.